bastante atención, que despierta curiosidad, ¿no? Hay una buena convocatoria y se ha publicitado muy tarde, pero este acudir a conocer su historia, su legado, su mensaje, pues yo creo que también viene a demostrar lo importante que es que regrese esa energía, ¿no? Y que restauremos la verdadera historia de ella. Lo que os voy a contar es historia entretejida de leyenda y hay mucho mito alrededor de todo esto, ¿no? Nunca sabremos realmente a ciencia cierta qué ocurrió y cómo fue todo, pero sí que están saliendo a la luz informaciones, especialmente desde que se descubrieron los evangelios del Mar Muerto, todos los escritos apócrifos, todos esos evangelios que la Iglesia descartó como parte de sus evangelios, que vinieron a confirmar algo que ya se sabía de antiguo. Porque cuando revisas en la historia te das cuenta de que esa figura de ella, por ejemplo, como la prostituta arrepentida, esa mujer denostada, esa mujer calumniada, fue muy a posteriori de lo que fueron los primeros siglos de su mensaje y del cristianismo. Todo esto lo vamos a ir desgranando, pero sí que me gustaría, para que no sea solo lo que yo quiero contar de ella, sino poder recoger lo que venís a recibir, el pasar la palabra e invitaros a que lancéis alguna pregunta que esperáis responder al acudir aquí. ¿Qué venís buscando? ¿Qué parte de todo lo que implica María Magdalena os atrae más? Porque hay una parte histórica, hay una parte arquetípica, hay una parte de su palabra sagrada. Y luego está el estado de conciencia, que es Magdalena, ¿no? Que es una forma de habitarse, es una forma de mirar el mundo. Por lo menos yo es lo que más destacaría de ella. Cuando somos capaces de habitar desde eso que he llamado el espíritu migdal, que no lo he inventado yo ese concepto, espíritu migdal lo describen como la venida de esa conciencia crística femenina que encarnó María Magdalena, que regresa ahora en estos tiempos con el renacer de este movimiento de lo femenino que estamos viviendo, de este restaurar el poder de la mujer. Entonces habla del espíritu migdal como algo que portan determinadas mujeres que tienen la memoria de esa sabiduría, del amor divino, del conocimiento, del verdadero conocimiento, y cómo tiene que ver también con la vuelta de ese arquetipo entendido como algo que nos puede implicar a todos, porque lo arquetípico pertenece al mundo del inconsciente colectivo y está accesible para todos y cada uno de nosotros. Algunas que me conocéis sabéis que trabajo mucho desde los arquetipos y es una realidad que yo he habitado a lo largo de todo este tiempo, el ver cómo cuando se convoca una fuerza arquetípica se manifiesta en la psique, se manifiesta en la vida y cómo se empiezan a desplegar toda una serie de simbologías y mensajes que tienen que ver con cada aspecto que es convocado. Incluso a veces habitamos arquetipos y no sabemos que estamos habitando esos arquetipos. Incluso hay mujeres y hombres que tienen experiencias migdal, experiencias magdalénicas, que a lo mejor no las nombrarían así, pero tienen que ver con esa frecuencia, con esa manera de mirar, con esa manera de sentir. Y creo que es muy importante que restauremos esa mirada del espíritu migdal, porque fue algo profundamente relegado de manera intencionada. Y eso sí que pongo la mano en el fuego, ¿no? Todo lo que se hizo para ocultar ese mensaje, para ocultar esa historia, si hubo tanto interés en eso es porque había algo ahí verdadero, auténtico y muy importante, que no interesaba que se supiera. Y hablo incluso recientemente, en este mismo siglo,
descubrimientos que se hicieron en un determinado pueblo de Francia, donde un determinado cura descubrió una serie de documentos que probablemente tenían que ver con su descendencia, según dicen algunos, ¿no? Donde hubo asesinatos de por medio, ¿no? O sea, ¿quién tiene interés en que no se sepa hasta el punto de quitar de en medio a las personas que van descubriendo o que van desvelando ese mensaje? Se sigue considerando algo herético. Incluso yo misma vengo aquí y digo, voy a hablar de cosas que sé que han sido perseguidas y estoy atenta y lo voy a tratar con todo el respeto que pueda. Pero soy consciente de que es una bomba, de que es una información que implica revisar completamente la historia. Somos herederos todos, todas, del catolicismo y del cristianismo. Nos hemos forjado bajo esos parámetros. Hay un montón de creencias, aunque no hayamos ido mucho a la iglesia o no hayamos sabido luego esos preceptos, sí que hay algo en el campo, ¿no?, que nos ha influido y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la culpa, ¿no? Sentimiento de pecado. Cuando el verdadero mensaje de Magdalena, por ejemplo, o del gnosticismo, o del catarismo, de todas las corrientes que siguieron ese legado, nos vienen a hablar de todo lo contrario. Nos traen otro mensaje, que es el del perdón, el de que no hay pecado, que no hay culpa. Hay un momento en el Evangelio de Magdalena que la frase es: la culpa no existe. O sea, imaginaros cómo choca eso con todo lo otro que nos han querido vender. Y además ese interés en ocultar todo eso tenía mucho que ver también con lo que tenía que ver con el linaje, con la descendencia. Doy por supuesto que casi todos los presentes ya habéis oído pues, que el Código Da Vinci ha venido a traer al gran público, ¿no?, este mensaje de Jesús y Magdalena estaban casados, tuvieron hijos. Os contaré también un poco eso, cómo fue desde la línea de investigación que yo sigo, que no digo que sea la única cierta, pero de todo lo que he indagado a lo largo de estos años es lo que más ha resonado y lo que más me ha encajado trayendo de diferentes autores, ¿no? Y además con datos muy precisos, con referencias a historiadores, con referencias a escritos romanos muy antiguos. O sea, realmente hay muchos datos que hablan de todo esto. Y cuando esa descendencia comenzó a tomar un papel importante en lo que ahora llamamos iglesia, que entonces no se puede llamar iglesia, porque en los primeros siglos del cristianismo no había papa. La figura del papa no existía, solo había obispos. En los primeros siglos la figura prominente del cristianismo era el obispo. Y el primer obispo de Roma fue un descendiente del linaje. Y lo que pasó es que tiempo después, porque además esto del celibato es del 1000 y pico, y eso de que los curas y los sacerdotes y los papas no podían casarse y concebir, ya os digo que es muy posterior. Incluso si nos vamos a las costumbres judaicas del siglo I, esto que nos han vendido de que Jesús no se casó, es que era inconcebible. Es que además un rabí, un mesiánico, un hombre que tenía un linaje real, tenía que preservar descendencia. Y lo hemos visto a lo largo de la historia con todos los reyes, que su principal cometido ha sido dejar ese legado de sangre, ¿no? Y además ellos eran considerados de un linaje especial, como si en esa sangre hubiese unas cualidades, unos dones, portaran algo especial, entre otras cosas el ser sanadores, que otros linajes a lo mejor no tenían con tanta fuerza, ¿no? Y lo que se quiso es derrocar a ese linaje. Cuando el emperador romano dijo: yo soy señalado por Dios para ser el soberano en la tierra, y se empezó a liar con el Vaticano y se instauró la figura del Papa y se instauró el celibato, entonces retiró de ese linaje ese poder, se le quitó ese poder, pero porque
porque querían asumir ellos, decían que a través de la unción, ellos asumían esos poderes en su sangre, ¿no? Entonces vinieron a decir, ni siquiera hace falta que sea de la descendencia, sino que yo me invento un rito donde yo recibo una ceremonia y transformo hasta la cualidad de mi sangre para hacerme representante de Dios en la tierra. Cuando todo el gnosticismo y el catarismo y los evangelios apócrifos hablan de que el conocimiento es directo, de que no hay mediadores, de que la puerta es la noxis, que es todo lo que tú puedas experimentar en la conexión con tu interior y con tu fuente. No tenía sentido que hubiese sacerdotes que garantizasen esa conexión. En el Evangelio de Magdalena también lo dicen, como venís sedientos a decirme que os dé de beber, pero nunca hallarás la fuente si no la tienes en tu interior. Por mucho que me pidas que te dé agua, si esa gracia no está en ti, si como dice tu máscara es débil, si no quieres acceder a la realidad con mayúsculas, por mucho que yo te muestre, no lo vas a ver. Y además, mi manera de mostrarlo y de enseñarlo, dice Magdalena, no es con palabras, yo lo he hecho carne en mí. Mira mis actos, mira lo que hago, mira cómo sonrío a los demás, mira cómo tengo una mano. Si vienes a buscar el mensaje que Jesús solo me dio a mí, como se sabe, que ella fue la receptora de una parte de la enseñanza que nadie más recibió, y los apóstoles le dicen en varios escritos, cuéntanos eso que tú sabes y nosotros no sabemos. Cuando ella lo transmite y habla en términos gnósticos, en términos complejos, en términos profundos, no encontraremos nada de lo que es la vida o las hazañas o los milagros. Encontramos un lenguaje que habla del lenguaje del alma, de lo interior, de lo que ocurre dentro. Cuando ella entrega ese mensaje, lo primero que recibe es ser calumniada, ser cuestionada. ¿Por qué vamos a creer a una mujer? Y ella dice, si de la mujer vienen los nacimientos, ¿por qué no el gran nacimiento? ¿Por qué no ha de venir de una mujer? El gran nacimiento entendido como la iniciación, la muerte simbólica, como cuando resucita Lázaro, ¿no? Lázaro estaba en su retiro iniciático de 3 días. No es que lo resucita y lo trae de vuelta a la vida, es que le estaba ungiendo a su nueva vida, a su nuevo despertar, pero no hay milagros tampoco, ¿eh? Todo tiene su explicación dentro del lenguaje de lo interno, de lo iniciático. Les iba a dejar la palabra, pero me he puesto a hablar. Recojo, si queréis, alguna pregunta, alguna petición para ir enlazando esta información y bueno, pues poder daros lo que venís a buscar, ¿no? ¿Alguien quiere...? Bueno, pues empiezo yo. Me está muy atraída por el Evangelio del día Magdalena, el nombre que yo lo que llevar, el madre, una travesía así, y me apasiona la vida, no la que nos contaron al principio, del catolicismo, de otras líneas, no sé si es la misma que tú, pero más para alguna parte de seña, he investigado mucho y me apasiona su vida. Y aparte de eso, pues yo estuve en el año 2002 haciendo un trabajo en Glastonbury de la creación de la diosa interior y trabajando sobre la energía interior. Entonces es como otra vez recordar que siempre está bien, ¿no? Y que me siento atraída por esos bienes. Abierta a escucharte y quizás interesaría saber el enlace de Magdalena con Ágora, ¿no? Sí, porque fue para claro, fue vivir allí nació su hija.
Bueno, claro, claro, a lo mejor otras líneas de información. Hay diferentes versiones de la historia y está bien abrazarlas a todas, pero sí, al final todas hablan, todas esas, aunque tengan matices, sí que vienen a decir que algo llegó allí, no se sabe si ella, su mensaje, su hijo, qué llegó allí, ¿no? ¿Qué pasó allí? Pero eso sí lo contaré, es bien interesante. De hecho, mi camino empezó yendo a Avalon, por primera vez hace... pues es que mi hijo va a cumplir 13 hace 14 años, que te dije antes 12, pero es que se me había olvidado que ya tiene 13. Antes de conocer a tu hijo. Sí, fui a llamarle allí. Sí. Y yo iba a Avalon y vivía lo que vivía en Avalon y vivían las mujeres lo que se vivía en Avalon. Y ahora que voy a Francia también, ¿no? Llevando grupos y acompañando y he empezado a enlazar, ¿no? Toda la trama. Digo, wow, nada estaba hecho al azar, ¿no? De qué manera todo estaba entretejido y al final era ella la que estaba cosiendo todo el entramado, que yo pensaba que iba a Avalon a encontrarme como con la diosa de Avalon y resulta que también me estaba encontrando con la historia de Madalena. Y hay de cierto en el código analicio, porque ahí, no sé, también que había tenido una hija que se llamaba Sara. Luego se habla de hijo. Hay diferentes versiones. La que yo manejo, que confío más, de un autor que se llama Lawrence Gardner, dice que tuvo una hija primero, ellos tuvieron una hija primero, que se llamaba Sara Tamar. Damaris también tenía ese nombre. Y al ser la primogénita una mujer no era suficiente, había que traer un varón, ¿no? Para el linaje. Pero había una serie de reglas muy precisas para los herederos mesiánicos. O sea, cuando él, que era del linaje davídico, y Madalena, que era de la tribu de Benjamín, porque claro, no eligieron a cualquier mujer, para preservar ese linaje habían de buscar a una mujer no solo de linaje real. La tribu de Benjamín fue la primera la tribu que dio el primer rey de Israel, que se llamó Saúl, que luego fue desterrado por la tribu davídica y dejó de ser la tribu como que gobernaba o que reinaba. Entonces, cuando les unen, cuando cuentan en la Biblia las bodas de Caná, que está Jesús de anfitrión total, y eso en las costumbres judías que no puede llegar un invitado y decir, sirvan el vino, sirvan no sé qué, ¿no? Era su propia boda, y ese era un primer compromiso. Pero entonces se esperaba a ver si la mujer engendraba para garantizar como ese matrimonio y hacer un segundo compromiso. Eso nos lo cuentan cuando hacen la primera unción en casa de Lázaro, en Betania. Cuando además a ella le dicen, ¿cómo estás desperdiciando ese nardo maravilloso? Como, ¿quién eres tú? Porque además ella tenía una posición social y de hecho se dice en la Biblia que ella aportaba mucho dinero para la causa, ¿no? Y para el mensaje. Ella era de la realeza, no era una cualquiera. Esa es el segundo matrimonio que se hacía cuando ya se había concebido. Y se hacía a los 3 meses del embarazo. Cuando el embarazo cumplía 3 meses, se celebraba ese segundo compromiso. Ahí nace Tamar y según estas costumbres judaicas, se separaban la mujer y el hombre, acudían cada uno como una especie de monasterio, digamos, para entenderlo, porque ella era también una María, que María era una condición de mujer iniciada, no era un nombre propio. Entonces, parece ser que si era hija, se separaban 3 años. Entonces, 3 años después es cuando concibe a su primer hijo varón, que se llama Jesús, también. Y hay escritos y documentos que hablan de este hombre. Además, luego es el que va a Avalon. Es el que va a Avalon a fundar la capilla que ahora encontramos en las ruinas de la abadía, pero la primera capilla y el primer lugar donde se erigió
cristiano, ¿no? Lo nazarénico, o en Avalon, mucho antes de que Roma apareciera en el mapa como lugar de referencia, ¿no? Y parece ser que tuvo un tercer hijo que se llamaba José. Y de ahí nacen varios linajes, ¿no? Hay varias líneas. Una de ellas es la línea merovingia, los reyes merovingios del sur de Francia. No sé si os suena, pero bueno, es como unos reyes que son de una región en concreto de Francia, porque claro, hablamos de que en aquel entonces Francia como país, como concepto, no existía. Existía Provenza, Occitania, diferentes condados, ¿no? Y hay un linaje que son los merovingios, hay un linaje que es el linaje de Avalon y el linaje de Viviana del Lago, de Igraín, la madre de Arturo. Todo ese linaje, según este autor, he traído un libro donde aparece el árbol genealógico y podéis ver todos los nombres. Y otro linaje tiene que ver con Bretaña. Porque, claro, cuando estamos hablando de la Galia del siglo I o de Bretaña del siglo I, ahí lo que había eran los celtas, tradición celta, los iluros, entonces se entroncan con esos linajes. Y esto lo menciono también para que veamos hasta qué punto hay una conexión entre la sabiduría druídica y la sabiduría nazarénica. Me gusta llamarlos nazarenos a ellos, no cristianos católicos, son conceptos como muy modernos, ¿no? Tanto como cuando llegan a la Galia como cuando llegan a Avalon hay un reconocimiento recíproco. O sea, se dan cuenta de que es el mismo mensaje. Y echan raíces ahí, y se quedan y establecen vínculos de sangre y se casan con gente importante. Hay un escrito donde se dice cómo ese tal José de Arimatea, que luego también el mito de José de Arimatea, quién era realmente José de Arimatea, que yo hasta hace poco daba por hecho que era el tío de Jesús, pero luego echando cuentas dices, es que si funda la iglesia en el 63 en Avalon, este hombre tenía 100 y pico, entonces no cuadra. Y además es que las primeras representaciones, los primeros siglos de representaciones de José de Arimatea, es un hombre joven, en la edad de Jesús más o menos, y luego cada vez es como más viejo, más barbudo, ¿no? Como que había un interés de vender a este José de Arimatea como el tío de Jesús. Pero es que Arimatea no hay ningún lugar en Jerusalén que se llame Arimatea. Arimatea es un título que significa Alteza Divina. José de Ramateo, de la Alteza Divina. Es una condición. Igual que María, llamada de Magdala, es un título. Y Magdala, desde mi punto de vista, no era un lugar físico tampoco. Hablaba de otra cosa, que significa la exaltada. Entonces, según este autor, José de Arimatea era en realidad Santiago, el hermano de Jesús, que va con los hijos de Jesús, Jesús y José, y esto sí hay escritos también que hablan de cómo el tío de Jesús llega con sus sobrinos. Entonces siempre han querido decir que estos hombres que llegan con él son sobrinos porque él era el tío de Jesús, es que eran sus sobrinos, si él era Santiago, que es lo que más cuadra con todo esto. ¿Me vas a preguntar algo? Buenas tardes a todos. Bueno, la historia de Sofía, en relación con mi confesión, también hace 14 o 15 años. Y hemos hablado mucho, sobre todo me he escuchado mucho, en la fortuna de que es la madre de mujer. Y quería preguntarte, en relación con la historia sagrada, la historia moderna oficial, ¿en qué momento fuiste consciente de tu capacidad para utilizar la intuición, el dejarte llevar por otros sentidos, para conseguir evidencias que tú transmitas? Una pregunta muy personal. No. Es un proceso, yo no estoy... Porque es parte de mi vida. Mi gran herramienta intelectual de la intuición, por la razón. Y siempre la he indicado de forma intuitiva y cada vez más convencida. No hay método científico para probarlo,
pero en estos 14 años de tu vida, aunque hemos hablado a lo mejor muy poco de las urgencias, las familiares, siempre me ha interesado y te he puesto el ejemplo de una persona que pasó de la universidad a dejarse atrapar por otro mundo mucho más rico y para mí muy interesante. Te agradezco. Yo no estoy resuelta y es todo un proceso. No, por eso. Pero sigo en observarlo, sigo atenta a eso, ¿no? A ver de qué manera confiamos o no confiamos. Pero claro, yo me siento muy bendecida por las señales que me encuentro, ¿no? Y por las cosas que pasan a mi alrededor, las cosas que le pasan a la gente, las cosas que me pasan a mí, vacilando. Y es un camino apasionante, porque entrega mucha confianza, ¿no? En que todo está más allá de lo que una cree, ¿no? De lo que una, no sé, desea. Pero ahí me has llevado a otro lado que... Además, bueno, claro, aquí hay muchas horas de lectura detrás, ¿no? Yo la razón la tengo también encumbrada, aunque hable siempre yo mucho de la intuición y de los poderes psíquicos y de todo esto. Creo que la parte intelectual y racional hay que alimentarla, investigar y buscar. Y espero que hoy también se abra una puerta para vosotras en esto de, pues voy a seguir indagando, tirando de este hilo, ¿no? O sea, yo pretendo solo como abrir una puerta o suscitar más interés y transmitir lo que esto me apasiona, porque para mí es apasionante. Y me sigo preguntando por qué. Digo, ¿por qué me interesa tanto a mí? El siglo I, María Magdalena, Jesucristo. Si yo había renunciado hasta a todo eso, ¿no? Pero a raíz también de una experiencia vivida en Francia el año pasado, que volví de ese viaje diciendo, me he vuelto crística. O sea, yo hablando de la diosa toda mi vida y me he vuelto crística. Porque, claro, es algo a habitar. Entonces yo aquí os doy información que espero que resuene en otras partes más profundas, ¿no? Que traiga la memoria, que traiga el recuerdo, que os despierte en vosotros lo que sea que tenéis que recordar de todo esto, porque también si estamos aquí todos, por algo os ha traído, ¿no? Más allá de curiosidad intelectual, desde luego. Pero todo me lleva de vuelta ahí. Te quería preguntar que, aparte de todo el estudio y todo lo que te ha aportado, de conocimiento y tal, a nivel personal, tu parte espiritual, tu vivencia espiritual, tu vivencia como mujer y tal, ¿qué te aporta esta nueva versión, por decirlo así, que tú vas descubriendo de María Magdalena, de Jesús? Me aporta el perdonarme. ¿Te aporta? Perdonarme. Entrar en el perdón. Disolver la culpa. Creo que portamos una culpa solo en nuestra condición de ser humanos, que a veces es sutil. Y esa experiencia de Magdalena es una mirada que no tiene juicio, que no establece dualidad, que acaba con la separación. Y creo que esa es la vía espiritual más poderosa que podemos transitar. Porque ella habla todo el rato y cuando la he experimentado o he visto a mujeres experimentarla, de humanidad, de abrazar nuestra humanidad. Y yo resueno con ese mensaje, porque eso de la maestría y de ser maestra de algo, o buscar maestros fuera, ¿no? Ese movimiento que hay para mí es un peso y creo que es algo que aleja a la gente. El poner fuera una maestría que uno no encuentra en sí. Entonces cuando ella viene y dice, por el camino del humano hallaréis el espíritu. Y además dice, la iniciación comienza contemplando la debilidad. Y las puertas iniciáticas que hay que atravesar
son la ignorancia, la cólera y la ira. Y solo mirando ahí se alcanza la realidad con mayúsculas, lo escribe. Realidad con mayúsculas. Claro, hay una realidad y hay la realidad. Y nos da las pautas, si sabes leer entre líneas, ¿no? Entonces sí que es algo muy pragmático también. O sea, sí que es algo a aplicar. Y el perdón, ¿qué es el perdón? Porque no es el perdón judeocristiano, claro. De hecho, el perdón creo que también está como concepto muy distorsionado. Está integrado un concepto distorsionado del perdón, ¿no? Pero cuando conectas con el verdadero perdón, ¿qué es el amor a uno mismo? Es el decir, no hay fallo, soy inocente. Si realmente cuando hay una bonita intención y uno da lo mejor de sí, y yo parto de la base de que el ser humano es eso, en esencia. Ya no hay un dedo que señala a nadie, ¿no? Se deja de mirar fuera, que es otra cosa que se dice explícitamente en el Evangelio. Aléjate de aquel que te dice, mira esto, mira lo otro, pues en verdad es en tu interior. Entonces, toda la sabiduría que venga a decir, busca en ti, mira para adentro, halla tu centro, encuentra tu quietud y contempla tu mente, las distorsiones de tu mente y cómo ella se enreda y te va a llevar por un camino que muchas veces tiene que ver con la culpa, ¿no? Porque si observamos nuestro discurso, el discurso mental que tenemos muchas veces está teñido de eso que no hemos hecho, que nos falta por hacer, ¿no? La mente se desplaza muy bien en esos parámetros. Y a donde nos llevas a la culpa. Y entonces a la frustración, y entonces a la incapacidad, ¿no? Para mí el perdón es lo que Madalena entrega. Que es ese amor incondicional de lo abrazo todo. Entiendo que todo lo que sucede conviene y solo me toca sacar la enseñanza que cada cosa tenga. Porque si está ocurriendo, la he co-creado y es un mensaje para mí. Siempre. Pero sí, me caló algo en mí que fue nuevo. Dices que te estás volviendo muy crítica. ¿Tú sientes que hay mucha diferencia entre el mensaje de María Magdalena y el de Cristo, el de Jesús? Ahí vamos, yo siento que trabajaban en conjunto, que eran la misma cosa, de alguna manera, ¿no? El mismo mensaje. Y al ensalzar a Magdalena, ensalza a Cristo, ensalza a Jesús, por supuesto. Sí. Pero también lo pongo humano. Digo, es un hombre que se casa, es un hombre que ama, es un hombre que se separa de su mujer después, es un hombre que tiene hijos. Le pongo en la condición de humano y entonces es más accesible también, ¿no? Sí. Creo que necesitamos más a ese Jesús que al milagrero y milagroso, porque es algo tan inalcanzable que en el aspirar a estar a la altura de eso, mira que él dijo, obraréis milagros mucho mayores de los que yo he hecho, ¿no? Pero a veces nos parece en nuestra humanidad que estamos muy lejos de eso. No vemos los milagros, no sabemos apreciar los milagros o poner esa condición de milagro. Hay tantas cosas que nos pasan que son milagros. Es que es un milagro que recibimos y estemos aquí y los árboles sean como son. Y, en realidad, ¿no? Cuando nos ponemos en la mirada de la gratitud, ponemos en valor el milagro también. ¿Por qué se separa Jesús de la Magdalena? A Jesús se separa, y el domingo se separa. Porque otro mito que tal vez haya que desbancar, y esto tampoco voy a poner la mano en el fuego, es si Cristo murió o no en la cruz, tal y como se cuenta. Hay un escrito egipcio que se llama el libro de Set, que dice, y eso que dicen que yo morí en la cruz es falso, les hice creer eso. Sí.
y a lo mejor fue otro en su lugar, como ese hermano medio gemelo que tanto se parecía a él, que en los cuadros aparece siempre, o más. O a lo mejor fue algo que no le mató, porque de hecho hay varias cosas ahí que no cuadran, ¿no? Que desciendan el cuerpo tan pronto, con la excusa de que como es el sabbat, antes de que se haga de noche. Incluso las traducciones, hay un momento en el que se dice, cuando le pide José de Arimatea permiso a Poncio Pilatos para descender el cuerpo, no habla del cuerpo muerto, habla del cuerpo vivo. Se ha traducido como cuerpo muerto, pero la palabra original no era el cuerpo muerto. Bueno, una serie de cosas. Entonces, ahí se supone que se separan. Ella viene a Francia, ella escapa a la Galia, porque su vida está en peligro, porque está siendo perseguida, porque ha de buscar un lugar seguro también para su descendencia. De hecho, en ese momento se supone que está embarazada. En el momento de la crucifixión, y hay cuadros que pintan a Magdalena al pie de la cruz con una buena tripa. O cuadros donde ella está en la barca llegando a la Galia embarazada. Entonces ahí parece que deciden tomar caminos separados. Aunque luego él a lo mejor acaba también en la Galia, o va y viene, porque él lo que dice en todo momento, y lo que se dice es salir a predicar, expandir la historia, ¿no? Por eso también cada apóstol se va a un sitio, o sea, lo que interesaba era que ese mensaje llegase, se expandiese. Y desde luego ella era la encargada de transmitir algo que otros no tenían. Como luego encuentras en Francia, con el catarismo, por ejemplo. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, gracias. Mira, yo quiero darte los tiempos porque no tengo ni idea de que me parece María Magdalena, pero no sé realmente. No te importaría repetir quién es. Algo que, porque estoy yo diciendo que era lo que yo había oído Era, ya te digo, según la línea que yo sigo de investigación, que encontraréis otras versiones, ¿vale? Era una princesa siria que había sido iniciada en conocimiento de Egipto y de Mesopotamia y que fue elegida para engendrar, junto con Jesús, a los descendientes porque iban a encarnar a la pareja sagrada, el Dielos Gamos, ¿no? Como que era la elegida para ser receptáculo de la parte del mensaje crístico que había de ser transmitido desde la energía femenina. Un poco así, resumiendo. ¿Quedaba algo así de lo que habéis preguntado? ¿Lo de Avalon te ha dejado satisfecha? Bueno, yo tenía otras. Sí. Según esta versión, sí. Según esta versión, Magdalena muere en la Provenza en el 63, ¿no? Hay una cueva que está custodiada, se la Saint-Baum, donde están sus restos, y eso sí que, bueno, no sabemos, pero probablemente estén ahí, que no estuvieron ahí siempre, ¿eh? Antes estaban en otra catedral, fueron transportados ahí después. Y se supone que la iglesia de Avalon, que además, claro, la iglesia de Avalon es maravilloso también cómo se descubre todo eso, porque ahí tú cuando vas pues ves una abadía y desciendes, hay una especie como de cripta, ¿no? Donde te cuentan que es la vetusta iglesia, la primera fundada por José de Arimatea, con cañas y barro y demás. Las excavaciones que se llevaron a cabo en ese lugar para ver qué había ahí escondido, fueron llevadas a cabo por un hombre que empezó a contratar a videntes. Entonces, estos videntes decían entrar en trance y con escritura automática decían conectarse con los 12 de Arimatea.
porque llegan unos cuantos, no llega el solo, claro. Entonces les empiezan a contar cómo se había construido la iglesia, con qué intención, bajo qué geometría sagrada. Incluso hay dibujos de exactamente cómo se supone que fue esa construcción, que era como una iglesia central, circular por supuesto, como construían los celtas, con 12 chozas, ¿no? Pero es que realmente sí que se habían aplicado unos conocimientos de geometría y de arquitectura y cómo se podía disponer de esos conocimientos en ese momento, ¿no? Porque parece que ellos transportaron la sabiduría del templo de Salomón, la sabiduría numérica del templo de Salomón, y lo que quisieron fue como recrear un templo de Salomón. De hecho, la tabla de Arturo, los 12 caballeros, es un templo de Salomón también, de alguna manera. Nos hablan de las constelaciones, del zodiaco, de cómo es arriba es abajo. A este hombre, por supuesto, le echaron porque estos medios que estaba utilizando no eran fiables. Pero cuando se iba excavando, era alucinante que se iba descubriendo todo lo que los canalizadores decían. Los canalizadores decían, aquí hay una pirámide enterrada a tantos pies en este punto en concreto, y todo lo que se decía se encontraba. Pero achacando a esos medios poco ortodoxos, le desterraron de Avalon a este arqueólogo, ¿no? No le dejaron volver nunca más. Y al último abad de Glastonbury, que probablemente por las catacumbas de la abadía que comunicaba con Thor escondió algo, como no quiso contar todo lo que ahí había escondido, entre otras cosas pergaminos y documentos que no había en otro lugar, porque la abadía de Avalon fue la abadía más grande de todas las islas durante una época de gran esplendor y había una gran biblioteca y se guardaban muchos documentos. Claro que sufrió esta abadía un gran incendio. Ya se preocuparon de quemarlo todo para que no quedaran pruebas. Y la funda este hombre en el año de la muerte de su madre, se supone, en su honor. Esa es la historia supuesta de la abadía de Avalon. O sea, no solo que ella haya estado allí, que sí, que probablemente haya estado allí, porque si llegan a Galia y una parte del séquito va para allá, estarían en relación. Además que había muchas más comunicaciones de las que nos creemos, ¿eh? Que la gente primero no viajaba y estamos hablando de gente además que tenía una posición social. Porque allí el excelente Guadalajara explicaba muy claramente, además que este lo conocido, que estuvo María Magdalena enseñando y que la iban a hospital, que me lo enseña también, que ahora son habitaciones, pero como 4 o 5 habitaciones donde él sí que ejercía como senador. ¿Eso se sabe algo? ¿Es una leyenda? No hay datos, pero como sí hay datos de que estuvieron las personas que huyeron con ella hasta la Galia, que luego continuaron viaje, yo sí que deduzco que lo lógico es que si había encomendada la tarea de fundar escuelas y enseñanzas en torno a eso, y Santiago tenía un papel en eso, pero ella también, porque además eso pasaba en el siglo I entre los colegios druídicos también. Y había sacerdotisas egipcias que venían a lugares de Irlanda a aprender un tiempo. Sí que había intercambio entre escuelas y entre tradiciones, ¿no? Entonces, probablemente ella, si todos estos fundaron eso ahí, probablemente ella pasó por ahí. Yo, desde luego, la he sentido. Cuando hemos estado, la he sentido. Aunque solo sea como a nivel así. Esa frecuencia, ahí está. Sí. Y además es como una cualidad, ¿no? Tan especial de es amor, pero es como una cualidad de amor muy, muy contundente, ¿no? A la vez. No puedes, bueno, no puedes no sentir amor en esa capilla, ¿no? No puedes no abrir el corazón. Ese es su gran legado. Su gran legado. Nos puedes hablar un poco de los cátaros, ¿no? ¿Qué relación tenían así con María Magdalena? Toda
magia, ¿no? Que hemos vivido allí en una cátara en Francia, ¿no? Ella no llega ahí, no llega a esa zona, claro, entra por Marsella, pero sí parece que ahí pasó tiempo también. Hay una cueva en la zona donde dicen que ella se retiraba a hacer sus meditaciones. Y la verdad que de los cátaros, ¿qué sabemos en realidad? ¿No? Sabemos como que los quemaron, no sé. Pero cuando te pones a indagar o a buscar la verdadera esencia de la enseñanza cátara, es difícil encontrar cosas auténticas. Incluso la gente que hoy en día se define cátara, es como, hay algo ahí que no acaba de encajar. Entonces los cátaros yo creo que hay que entenderlos desde el lado del gnosticismo, ¿no? Eran gnósticos. Y entonces ellos tenían sus propios códigos, por ejemplo. Los sacramentos como tal de la Iglesia no los ejercían, pero tenían otros sacramentos, otra manera de bendecir, ¿no? Y parece ser que ellos sí que tenían datos y tenían información, tenían pruebas que escondieron en todos estos castillos, porque no se puede separar la historia de los cátaros de la historia de los templarios. Digamos que los cátaros son el cuerpo espiritual del gnosticismo y los templarios son el cuerpo armado, el cuerpo guerrero del gnosticismo. Entonces, ¿qué hicieron los templarios? Los templarios se fueron a Jerusalén, a conquistar Jerusalén. ¿Quién les había dado permiso para conquistar Jerusalén? Les había enviado supuestamente descendientes del linaje de Jesús y Magdalena para recuperar el reino que había sido usurpado, que el trono estaba allí realmente. Cuando llegan a Jerusalén los templarios, les dicen, pues os dejamos estar en los establos del templo de Salomón y en las catacumbas del templo de Salomón. Y ahí se pasaron años, creo que 9 años estuvieron excavando y buscando cosas y tesoros. Y se vinieron de vuelta para Francia con todo eso. Y los custodios de todo eso también fueron los cátaros. Era como trabajaban conjuntamente, ¿no? ¿Por qué persiguieron a los cátaros durante eso? Es que no quemaron a 200 en Montsegur, es que los persiguieron 35 años. Estuvieron de matanzas. Murieron miles y miles de personas. Durante mucho tiempo, fue un auténtico genocidio. O sea, ¿por qué interesaba matar a toda esa gente, ¿no? Que cuando mandaron a un obispo, a un cardenal, no sé, a investigarles para buscar algo que les pudiese ensuciar, condenar y demás, este hombre que era católico volvió y dijo, es que no tengo nada malo que decir de ellos, que son puros, realmente siguen un camino auténtico. Y entre otras cosas, por ejemplo, claro, el catarismo a la mujer la pone en la misma condición que el hombre. En su función sacerdotal, incluso, predicaban en parejas, a semejanza de Jesús y Magdalena, encarnando esa pareja arquetípica donde el mensaje ha de venir desde dos receptáculos diferentes que transmiten y tienen la información de manera diferente. Somos diferentes, no mejores ni peores, pero sí somos diferentes, hombres y mujeres, ¿no? Y el catarismo, además, estaba enlazado con todo este movimiento de los trovadores de Francia, que es otra cosa que me fascina, ¿no? Cómo hubo en la Edad Media, toda una educación espiritual en torno a lo femenino, que la hicieron los trovadores también. Y había encuentros donde estaban los cátaros, los trovadores y los templarios. Y eran como una triada que trabajaba conjuntamente. Los trovadores traían toda esa oda a lo femenino desde el arte, desde la poesía, desde la música. Y los cátaros estaban ahí un poco para transmitir los códigos más espirituales, para dar las iniciaciones, para dar los sacramentos. Y bueno, lo que cuenta el mito es que los tesoros se escondieron en los corazones de las montañas o que algunos huyeron
trasladando parte de esas reliquias, de esos tesoros, de esos pergaminos. Pero yo sí que creo que fueron custodios y que tenían verdadero conocimiento de la verdadera historia, de la otra versión de la historia. De hecho, estos evangelios del Nag Hammadi se han encontrado este siglo, pero es que ellos ya hablaban de estas cosas que ahora hemos descubierto a través de estos evangelios de hace poco han salido a la luz, ¿no? De los escritos del Mar Muerto. Entonces ellos tenían algo en su posesión que otros no querían que saliera a la luz. Y sobre todo tenía que ver con que lo femenino y lo masculino estaban unificados, estaban integrados. El libro que ellos seguían es el libro de la sabiduría, de los evangelios. El libro de la diosa Sofía, la diosa sabiduría. Que empieza, yo estaba al lado del Altísimo antes de que se crearan los mundos. Como que nos imaginamos un trono con Dios ahí creando en 7 días todo, ¿no? Y el libro este nos viene a decir, es que había una dama al lado sentada en un trono también, creando todo, porque al igual que se necesita un hombre y una mujer para traer vida, pues también para crear mundos, lo masculino y lo femenino trabajan conjuntamente. Y seguiremos indagando porque cada vez que se va a estos lugares, que al final yo creo que se trata de ir a sentir a los sitios, de ir a estar, de ir a vibrar, de ir a... Cuando vas a Montsegur, algo te atraviesa. Y en realidad no importa tanto que mataran a 600 o a 200 que acabaron cantando y sus almas se liberaron, ¿no? Lo que ahí ocurrió o no ocurrió, el caso es que la montaña te hace el trabajo que te tiene que hacer. Porque también tenían esa sabiduría de escoger los lugares de poder, esa sabiduría de lo telúrico, esa sabiduría de dónde emplazarse para que los mensajes, las conexiones estuviesen facilitados. Y además estuviese eso alineado con otros lugares de poder y demás cosas, ¿no? Toda esa sabiduría. Ellos siempre buscaban lugares encumbrados y todos los castillos cátaros están inaccesibles. Y tú dices, ¿cómo han hecho esto aquí? ¿Han levantado todo este edificio? ¿Por qué? Bueno, tenía que ver, parece ser también, que con esa oda a su señora, la Magdalena, que como era la torre, llamada la torre, era la legada, la vigía, la destinada a ver más allá, a ponerse en una posición encumbrada y ver más allá. Entonces ellos rendían también su tributo a Magdalena así, indicando esos lugares altos. Y luego toda la leyenda del Grial, la leyenda del mito de Arturo, todo esto, nos cuenta la historia del linaje, los guardianes del Santo Grial. Y Arturo, ¿quién fue Arturo? El gran rey Arturo. Pues según esto, que para mí es lo más cercano a la verdad, fue el último descendiente. Ahí se fracturó el linaje, porque su hijo, bueno, sabéis en la historia, ¿no? El hijo de Arturo mata a Arturo y Arturo mata a su hijo y los dos mueren en la última batalla. Luego él es llevado a Avalon. Y él venía de los dos linajes. Él portaba la sangre pura. Se habían reunificado todos los linajes en él. Entonces por eso era, de alguna manera, era una segunda venida de Cristo. Seguimos oyendo las leyendas de Arturo, los cuentos de Arturo, porque ha llegado tanto su mensaje, quién fue, aunque sea a un nivel a veces infantil, ¿no? Era importante porque era también de toda esta historia, porque al final yo me doy cuenta de que es siempre una misma historia. Hay una historia, ¿no? Que está contada de diferentes maneras, tiene diferentes versiones, adquiere diferentes nombres. Como lo de la diosa, pues hay un montón de diosas, de emanaciones, de mitos. Pero al final se remite toda una unidad. Y lo disgregamos para poder vernos en esas partes. Pero que no nos olvidemos que al final
Si unes todas las partes encuentras la esencia, ¿no? Y Arturo ha llegado hasta nuestra conciencia porque también traía esa conciencia de lo crístico, ¿no? Ese mensaje de la tabla redonda: establezco a todos como mis iguales, escucho los consejos de todos. Y además me dejo guiar por un mago que tengo cerca siempre como consejero, que es de mi familia, porque Merlín era su tío, alguna gente no lo sabe. Y cómo conjugó los dos mundos, cómo supo traer de alguna manera el templo de Salomón, el paraíso en la tierra, cómo supo traer la paz. Batalló, pero su intención siempre fue la paz, ¿no? La armonía.